una serie muy importante. Considero que es una de las predicaciones más importantes que estaré comunicando con ustedes. A mediados de los años 90, ¿cómo se oye, verdad? A mediados de los años 90. Cuando Koinonia apenas tenía unos 2 años, 3 años, el Señor movió mi corazón a tener un interés muy profundo sobre las cosas del fin. Y buscaba en la palabra de Dios, meditaba en la palabra de Dios, inclusive enseñé mucho sobre estas cosas. Pero hubo partes en la Escritura que me costaba interpretar, me costaba entender, porque en ese momento, estamos hablando de los mediados del 90, no se habían dado los elementos, las características necesarias para comprender y tener una interpretación bíblica acerca de los tiempos del fin. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios 15, versículo 19, él está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Está hablando de la resurrección de Cristo. Desde el versículo 17 de 1 Corintios 15 comienza a decir: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis, dice, en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Es increíble lo que dice el apóstol acerca de esto. Él está hablando de la resurrección de los muertos y de la resurrección de Cristo. Y vuelvo a leer, dice: y si Cristo no ha resucitado, dice, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y el versículo 19 dice algo muy importante: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. El apóstol está diciendo: si para ti Cristo solo es importante en esta vida, si lo que Cristo puede producir y puede darte para ti solo es importante en esta vida, si a ti lo único que más te importa y a lo que le das prioridad es esta vida, el apóstol dice: de todos los hombres somos los más dignos de lástima. Porque hay algo más. Hay algo más que va más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir, de lo que nuestros sentidos pueden percibir, de lo que nuestra vida puede percibir. En aquel entonces recuerdo que había algunas personas que me decían: Pastor Armando, usted solo habla de los tiempos del fin y esto y lo otro. Y la razón por la cual dejé de seguir enseñando esto es porque ya había enseñado todo lo que necesitaba enseñar y necesitaba entender algunas cosas. Estamos en el año 2021. Han pasado bastantes años desde el mediado de los 90. Y ahora entiendo muchas cosas. Ahora para mí muchas cosas son claras. Y lo increíble de esto, que muchas veces me pregunto cuando oro delante de Dios y le digo: Señor, ¿soy el único que ve las cosas así? ¿Soy la única persona que se alarma de esto? Porque a muchas personas lo que únicamente les interesa en este momento es volver a la normalidad y continuar con sus vidas. En Colosenses capítulo 1,
Colosenses capítulo 1, en el versículo 13 dice de esta manera, hablando de Cristo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Diga fuertemente, Cristo me ha liberado del dominio de las tinieblas. Tomen nota de algo, iglesia. Antes de venir al Señor, la Biblia dice que nosotros pertenecíamos a un mundo, a un reino que se le llama el reino de las tinieblas. No necesariamente significa que estábamos endemoniados, no necesariamente significa que diablos y demonios salían de nosotros, pero lo que sí está diciendo la palabra es que tú y yo estábamos viviendo bajo un reino, bajo un sistema, bajo una manera de pensar que estaba directamente influenciada por las tinieblas. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó. ¿A dónde nos trasladó? Al reino de su Hijo amado. Diga conmigo, reino. Dice, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Aquí, cuando el apóstol está escribiendo a los colosenses, usa la frase traslado. Fuimos trasladados. Uno dice, me estoy trasladando de esta residencia a esta. Quiere decir que nuestro punto geográfico de ubicación está cambiando. Cuando recibimos a Cristo, nuestro punto de ubicación espiritual cambió del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Mateo capítulo 12. Versículo 22 en adelante. Estamos iniciando esta serie que se llama El enemigo invisible. La serie así se llama, El enemigo invisible. Y el tema que vamos a tocar hoy se titula ¿de qué lado estás? Es una pregunta. ¿De qué lado estás? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿de qué lado estás? Mateo 12. Del 22 en adelante dice, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, los benditos fariseos, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Noten ustedes que la mentalidad, la manera de pensar de los fariseos era que Jesús estaba expulsando demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino, diga la palabra reino. Todo reino, diga otra vez reino. Yo quiero que recuerdes esa frase. Porque la Biblia dice que fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Y cuando Jesús comienza a explicar algo de que los fariseos decían que él echaba demonios por Belcebú, el príncipe, dice el príncipe de los demonios, dice él, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede mantenerse en pie su reino? Reino. Cuando Jesús comienza a hablar de las tinieblas, de Satanás, se refiere a él como que tiene un reino. Un reino.
Dice el versículo 26, dice: Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el ¿qué? Reino de Dios ha llegado. Diga la palabra reino. El reino de Dios, dice, ha llegado a vosotros. Ha llegado a vosotros. La Biblia habla de dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No hay término medio. No hay, pastor, yo me quedo neutral. Yo no quiero ni meterme en problemas con él. Hay personas que dicen: yo ni menciono al diablo para no meterme en problemas con él. Hay dos reinos. Y estos dos reinos batallan el uno contra el otro. Hoy yo voy a dar simple y sencillamente, a como me alcance el tiempo, una introducción a este tema, a esta serie, El enemigo invisible. A través de la palabra del Señor aprendemos sobre los tiempos del fin. Pero hay una gran cantidad de creyentes que no tienen conocimiento de este tema. No comprenden nada sobre el rapto de la iglesia. No comprenden nada sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que son temas súper importantes para el destino de cada creyente. Mucha gente no conoce el escenario que será para que estas cosas sucedan. Lo asombroso es que hay una gran parte de creyentes que no creen en esto. Hay creyentes que les incomoda que se hable sobre el rapto, la segunda venida del Señor. Dice: ¿para qué hablar de esas cosas? Se va a incomodar la gente y ya no van a querer venir. Gran parte de creyentes no creen que habrá un rapto. No creen que el Señor vendrá nuevamente una segunda vez en gloria. Muchos creyentes no le dan importancia a esto. Muchos creyentes piensan que es irrelevante. Piensan que esto es irrelevante. Piensan que esto no tiene el valor que debiera de tener. Y algunos simple y sencillamente ignoran este tema y otros son indiferentes. ¿De qué habló el pastor hoy? Habló sobre los tiempos del fin. Los tiempos del fin. Ya muchos predicadores y esta es la cuestión de que cada vez que Satanás quiere confundir al pueblo de Dios, va a incitar a gente a que enseñen una verdad torcida. Satanás tiene la capacidad de incitar a la gente y poner pensamientos en la gente. Y no importa cuánto esa persona se sienta muy espiritual. Le voy a dar dos ejemplos de dos personas, se los menciono rápidamente. A uno se le reconoce en las escrituras como el hombre conforme al corazón de Dios. El otro era una persona que caminaba cerquísima, era parte del grupo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro. La Biblia dice en el Antiguo Testamento: y Satanás incitó al rey David a que hiciera un censo en medio del pueblo. Lo incitó. Le puso un pensamiento, le puso una idea. Diga conmigo, idea. Recuerde esa palabra, idea.
En el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pedro, un hombre caminando cerca de Dios. El Señor Jesucristo está diciendo: es necesario que yo baje a Jerusalén, sea arrestado, sufra a mano de los sacerdotes y luego sea crucificado. El apóstol Pedro se acerca a él y le dice la palabra que el apóstol Pedro lo regañó, lo exhortó, le llamó la atención y le dijo que no te suceda tal cosa. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque tienes puesta tu mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Si Satanás pudo incitar a Pedro, si Satanás pudo incitar al rey David, puede incitar a cualquiera. Ideas. El tiempo en el cual vivimos, nuestra posición en esta batalla y la perspectiva bíblica que debemos tener es clave para avanzar en este tiempo. Por lo menos necesitamos tener, porque tengo que mencionar esto antes de entrar en profundo a este tipo de enseñanza, necesitamos por lo menos tener 6 elementos que se los voy a mencionar rápido para tener una perspectiva bíblica correcta, una posición, entender la batalla en la cual estamos viviendo. Mis amados hermanos y hermanas, vivimos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo me hice ciudadano americano y la motivación por la cual me hice ciudadano americano es porque yo llegué a amar esta nación. Yo nací en una nación y me crié en una nación bajo unas ideologías y unas tendencias donde a uno le creaban ideas de odiar los Estados Unidos de Norteamérica. Los invasores, los imperialistas. Cada vez que los americanos, los gringos llegaban a Latinoamérica, eran invasores, eran imperialistas. Pero cuando los latinoamericanos venimos a Estados Unidos, tenemos nuestros derechos. Yo me hice ciudadano americano porque amo esta nación, no porque no perder la residencia. Hay personas que eso es su motivación. Hace ciudadano americano para que no pierda la residencia. Eso es todo. Las personas van, se hacen ciudadano americano, hacen una juramentación, no saben ni lo que están juramentando, no saben ni lo que están hablando de la Constitución, no saben que tienen que juramentar y están juramentando que van a defender la Constitución. Y eso es lo que yo me propongo hacer. ¿Qué es lo que necesitamos tener para entender esto? Y les voy a mencionar algunas cosas. Y quiero que por favor preste atención a lo que voy a hablar. La actitud que muchos han tomado en este momento, la mentalidad en la que muchos han caído, la agenda tenebrosa y diabólica que se está desenvolviendo delante de nuestros ojos. Muchos creyentes, muchos líderes piensan que no deben de involucrarse en nada de esto, que no deben de dar su opinión en cuanto a las cosas que están pasando. Muchas compañías en los Estados Unidos, muchas compañías transnacionales, muchas organizaciones, muchos movimientos, algunas iglesias cristianas, algunas denominaciones celebraron en este mes y están celebrando en este mes lo que le llaman el orgullo homosexual. Nadie habla nada, nadie dice nada, porque dice: yo no me debo de meter en eso. Yo creo que sí debemos de meternos. Vi una propaganda en este network de cartoons, de programas para niños y para adolescentes, Nickelodeon,
donde abiertamente sale un transvesti hablándole a los niños, diciéndole que se llenen de orgullo del verdadero yo que está dentro de ellos. Abiertamente. Y si ellos lo hacen abiertamente, ¿por qué debe de quedarse uno callado? ¿Por qué? Yo no tengo ningún problema si alguien quiere ser homosexual, si alguien quiere ser lesbiana, bisexual, transvesti, asexual. En los géneros de identidad hay aproximadamente una lista de más de 45 diferentes géneros de identidad. Se está cultivando una cultura donde se le está enseñando a la gente a no referirse a él o ella, sino ellos. Si una persona está haciendo algo con un grupo, pero esa persona que está al frente es una persona, qué sé yo, un homosexual, una lesbiana, ya uno no se puede referir como él o ella, sino ellos, porque uno no sabe cómo se siente esa persona por dentro. Algunos dirán, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el asunto de todo esto? ¿Por qué es que algunos piensan que eso no es su problema? Mira, si en este momento los Estados Unidos entrara en una guerra contra Rusia o contra China, ¿tú crees que cuando China ataca a los Estados Unidos van a preguntar quién está a favor de esto y quién no está a favor de lo otro para no dejar caer una bomba ahí? Si vives dentro de los Estados Unidos y los Estados Unidos está en guerra con China, estamos nosotros en guerra con China. Eso sí es. Pero hay creyentes que está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas y quieren ser neutrales. Ahora, yo no trato de asustarte con esto, pero si esto te asusta para acercarte a Dios, pues está bien. Pero mi motivación no es asustarte, mi motivación no es que esta persona no sea esto, no sea lo otro. No, si alguien quiere vivir su vida de esa manera, que la viva. Yo no soy una persona perfecta, en ningún momento soy perfecto, ni pienso ser perfecto. Pero cuando se está atacando el núcleo familiar, cuando se está redefiniendo lo que es familia, cuando se le está enseñando a los niños desde las escuelas cierto tipo de adoctrinamiento que conozco muy bien, desde que era joven, cómo trabaja todo esto, no podemos quedarnos callados. Ignorancia es el peor enemigo que la iglesia puede estar enfrentando. ¿Qué es lo que debemos de entender? Debemos de saber, vamos a aprender en la palabra, ¿quién es el anticristo? ¿Cuáles son las características de este individuo que se levantará? ¿Cuál es el ambiente que se va a dar, la atmósfera que se va a dar? ¿Cuáles son las cosas que se tienen que estar dando? Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica estamos viviendo un ambiente, un contexto completamente diferente en Latinoamérica, pero también Latinoamérica será afectada por estas cosas. Hoy más que nunca nosotros tenemos que prestarle atención a las tendencias sociales, a la tecnología, a la nanotecnología, comprender qué es nanotecnología, saber que el hombre tiene en este momento la capacidad de poder hacer microscópicamente algo. Esta última operación que a mí me hicieron, esta cirugía, hicieron 3 hoyos aquí. Uno para las cámaras, otro para todo el equipo médico y otro no sé para qué cosa era. Y la sala de operaciones parecía un cuarto de Star Wars, de una película de Star Wars. Y donde el médico, con unos aparatos, moviendo todo adentro y inspeccionando todo adentro y reparando todo por dentro, y por fuera se miraba que nada está pasando.
El ser humano ha llegado a una capacidad increíble tecnológicamente. Si ustedes me hubieran preguntado a mí en los mediados de los 90 qué es lo que yo comprendía acerca del avance tecnológico, y quiero que sepan algo, los jóvenes no me dejarán mentir en esto, uno va a ver algo, porque el ser humano tiene la capacidad de proyectar una imagen de algo. Lo que mirábamos en las películas de ciencia ficción muchos años atrás, ahora es una realidad. Ahora es una realidad, mostrándonos la capacidad que tiene el ser humano. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué está pasando en las redes sociales? ¿Cuál es el propósito de la industria cinematográfica? Hoy no puedes ver una serie en la televisión sin que aparezca una lesbiana o un homosexual. De pronto estás viendo una serie y te cae muy bien el héroe o la persona, dice, este es mi personaje favorito, hasta que de pronto te das cuenta que el personaje favorito es este tipo de persona. ¿Por qué? Porque Hollywood tiene que incluir todo esto, los medios cinematográficos tienen que incluir todo esto, porque tiene que ser algo inclusivo. Las cadenas de noticias. ¿Quién controla los medios de comunicación en los Estados Unidos? ¿Cuáles son estas corporaciones? ¿Sabes tú cuáles son esas corporaciones? ¿Sabes tú que la persona que ves en la noticia hablando está lo que está leyendo es un teleprompter? Enfrente suyo hay una gran pantalla donde va leyendo lo que tiene que decir. Y hay una gran cantidad de medios de comunicación que en inglés sería Bias News Network, de que se ponen de acuerdo, hablan lo mismo y tiran una narrativa sobre la gente, y lamentablemente una gran cantidad de gente de nuestro pueblo solo son para ellos las noticias solo son Canal 34 y Telemundo, Univisión y Telemundo, ambos de tendencia izquierdista, de tendencia socialista, y van a tener una narrativa. CNN, que yo le digo Communist News Network, es trash. Pero mucha gente dice, el pastor como que esta cirugía le cayó mal. Amados, yo necesito hablar esto. Yo tengo una urgencia de hablar de estas cosas. El problema es que hay con personas que no se puede hablar de esto porque fácilmente se ofenden y fácilmente responden en base a sus emociones. Hay narrativas que se controlan. Escúchale lo que les voy a decir. A través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a mucha gente convencieron de que Trump les cayera mal. Una vez yo le dije a una persona, dime lo que Trump ha hecho mal sin mencionar migración. No hallaban qué decirme. Clinton es el primero en impulsar el movimiento de homosexuales y lesbianas. Obama refuerza todo eso y eso se catapulta de una manera tremenda en su administración, y ya ni se diga en la administración presente, donde el D-Day, el día de conmemoración de los caídos en la guerra, no se habló de ellos,
no se conmemoró lo de ellos, sino que el presidente actual habló acerca del valor y la valentía de los homosexuales y lesbianas. That's the president that you vote for. Sí, vamos a seguir orando por él y seguiremos orando por él. Pero cada administración impulsa ciertas cosas. ¿Cuáles son las organizaciones con las cuales la iglesia puede ser afectada en este momento? ¿Cuál es la agenda que tiene LGTB, BLM, Black Lives Matter? ¿Por qué es que es relevante para la iglesia entender esto? ¿Cuáles son los movimientos, los eventos mundiales que son evidencia de que las cosas se están preparando? Yo no les puedo decir en qué año, en cuántos años, pero las cosas se están preparando para un gobierno mundial, una religión mundial y una economía mundial. Vivimos constantemente bajo un adoctrinamiento. En las escuelas públicas se enseña Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza, donde se está sembrando un odio en medio de los diferentes grupos raciales. Hablamos de cómo las personas blancas son racistas, pero ahora resulta que todo blanco es culpable. Y no me parece eso. ¿Por qué afecta todo esto a la iglesia? ¿Por qué uno debe de documentarse acerca de esto? ¿Por qué el antisemitismo? ¿Saben ustedes qué es el antisemitismo? El antisemitismo es un odio contra los judíos. Hay cristianos que aún siendo cristianos les caen mal los judíos. En este momento que hubo ataques contra Israel, había grupos de cristianos orando en contra de Israel, hablando de lo que ellos llaman justicia social, social justice. Que la justicia social de la cual hablan, independientemente que usen versículos bíblicos, no es la justicia de la cual habla la Biblia. Hay iglesias, hay organizaciones que han adoptado un libro que se llama God and the Christian Gay, donde a través de versículos bíblicos leí el libro, vi enseñanzas de esta persona y digo, si alguien no tiene conocimiento bíblico, esta persona le da vuelta a la cabeza y convencen a las personas. Repito, para que quede grabado, si alguien quiere llevar ese tipo de vida, tiene la libertad de hacerlo. Tiene la libertad de hacerlo. Pero cuando ya tratan de convencer algo dentro de lo que la palabra enseña, de lo que los valores enseña, uno no puede quedarse callado y, como dice la palabra, uno debe de presentar defensa de la fe que uno tiene a todo aquel que se la demande. Identidad de género. Ese movimiento comienza en los 60. Justicia social. Para los años 60 en Latinoamérica se hizo popular lo que se llamaba la teología de la liberación. En Nicaragua tuvimos un ejemplo claro de esto a través de un mártir de la revolución sandinista llamado el padre Gaspar García Laviana. Un sacerdote jesuita que daba misa y en su hombro tenía colgado un AK-47. Porque esta teología socialista enseñaba sobre la justicia social. En este momento, en este tiempo, personas que son precursores de la justicia social dicen que la iglesia
tiene la responsabilidad de pelear por el pobre, de luchar por el oprimido. En movimiento socialista, y si alguien me va a comenzar a mí a hablar de eso, yo he leído bastante sobre eso. Comencé a leer de eso desde que era joven. En los movimientos socialistas habían dos ideas que se manejaban: el opresor y el oprimido. En aquel momento el oprimido era el proletariado, el pobre. Pero después la parte de oprimido se expandió más a las minorías. Minorías a nivel de raza: negros, latinos, etcétera, etcétera, los grupos raciales minoritarios. Pero ahora ese principio de opresor y oprimido se ha extendido más. Ahora no únicamente son los grupos raciales los oprimidos, sino que el homosexual, la lesbiana, el bisexual, etcétera, etcétera, todo este tipo de personas son ahora parte de grupos minoritarios que han sido oprimidos. Y en este movimiento de tendencia socialista, el cristianismo, la iglesia cristiana, está puesta en la calificación de opresor, porque la iglesia cristiana ha oprimido a estos grupos minoritarios. Si usted es una persona que apoya este tipo de movimientos, o te metiste porque tus amigos se metieron, o te metiste porque algún familiar estaba metido en eso y te dijo hay que apoyar, sin uno informarse ni nada de eso, o te metiste porque de pronto vistes que pasó algo, esto y lo otro, y dijiste no, hay que hacer esto. Hay una agenda detrás de todo esto. Todo esto tiene una agenda que está preparando. Todo esto que hemos pasado en este tiempo no ha sido más que un laboratorio. Un laboratorio donde nos hemos dado cuenta que hay organizaciones que a nivel mundial tienen el poder y el control de poder cerrar naciones enteras, de poder tener completamente a personas encerradas completamente. Yo he orado por esto. Yo he orado mucho por esto porque sé que personas pueden escucharlo hablar a uno. Oh, ya el pastor ahora está con teorías de conspiración. El rapto de la iglesia no es ninguna teoría de conspiración. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es una teoría de conspiración. La Biblia habla, la gente dice no, nosotros no queremos saber nada de religión, pero al final de los tiempos la gente va a ser bien religiosa porque van a adorar a la bestia. No una persona, millones de millones, naciones enteras se arrodillarán, adorarán a la bestia. ¿Y tú crees que manteniendo uno una postura neutral, uno se va a liberar de estas cosas? La ilusión de la libertad, la ilusión de la elección, la ilusión de la libertad para hablar. Tienes libertad para hablar en los medios de comunicación siempre y cuando digas lo que los medios de comunicación quieres que diga. ¿Qué es lo que la gente tiene que entender? Israel es el reloj de Dios. Y cosas que tengan que ver, yo quiero que sepas que Estados Unidos e Israel tienen mucho que ver en los acontecimientos del fin. Y eso que se esté deteriorando y se va a deteriorar más, quiero que sepas que esto se va a poner peor. La sociedad como sociedad que conocemos se va a deteriorar más. Y habrá dos ríos corriendo. Un río de maldad y un río de la presencia de Dios.
Y quiero que sepas que un río de maldad no necesariamente significa personas haciendo algo malo, matando, haciendo esto, haciendo maldades, sino que significa simplemente de que en la tierra hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y uno tiene que decidir a cuál reino uno va a pertenecer, de qué lado uno está y qué es lo que uno va a defender. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Se los digo rápidamente. Lo primero que vamos a necesitar es revelación y discernimiento. Diga conmigo, revelación y discernimiento. La Biblia habla en primera de Crónicas, apunten la cita bíblica, capítulo 12, versículo 32, habla de los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar. ¿Cuál era la característica de los hijos de Isaacar? Los hijos de Isaacar, de acuerdo al versículo 32 de primera de Crónicas 12, ellos podían discernir los tiempos. Dice, los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Dice que los hijos de Isaacar tenían esa característica, dice, expertos en discernir los tiempos. Hoy más que nunca, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesita tener revelación y discernimiento. Discernir en qué tiempo estamos viviendo. Discernir cómo son los tiempos en que estamos viviendo. Mis amados hermanos, hermanas, tú tienes la libertad de llevar tu vida como quieras. Pero quiero que sepas algo. Tomes una decisión o no, tomes un lado o no, puedes seguir siendo neutral, pero quiero que sepas algo. Los eventos que se van a dar, las cosas que se van a estar dando, de que te van a afectar, te van a afectar. De que te van a tocar, te van a tocar. De que va a llegar a tu vida, va a llegar a tu vida. De que se va a manifestar, se va a manifestar. Llegará un momento de que no será tan relevante a qué iglesias pertenecía, si era grande, si era pequeña, a qué denominación, si creían en esto, si creían en lo otro, qué tenían, qué no tenían, cómo hacían las cosas, cómo no hacían las cosas, sino que al final de los tiempos lo importante va a ser la revelación y el entendimiento que tienes del Señor, de su venida. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos trasladados. Pero ¿qué es lo que necesitamos para ser parte de eso? Tiene que haber revelación y discernimiento. Un segundo elemento, de acuerdo a Mateo 18 al 20, apunta en la cita bíblica, tiene que haber oración en armonía. Una de las cosas difíciles que hay y que tiene que ser una gracia de parte de Dios, de que uno pueda orar en armonía. Yo doy gracias a Dios por la oración que se hace cada día. Quiero que sepan que eso es importantísimo. Eso es muy importante. Hay personas que a algunos les incomoda que les digan que oren y esto y lo otro. A otros no les importa para nada. No dicen, bueno, mira, inclúyeme a mí, quiero orar, quiero esto, quiero lo otro. Porque el Señor Jesucristo dijo, si cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, creyendo, dice que lo recibirán, que vendrá a sus vidas. Pero tiene que haber oración en armonía. Oración en armonía. La oración nunca ha sido dada para manipular la vida de un hombre. La manipulación es diabólica. Cuando uno comienza a usar oración, a orar contra una persona, eso es diabólico. Porque nunca se ha dado la oración para manipular a alguien o para orar en contra de alguien. Oración en armonía. Porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos. Ponga el versículo 19, por favor. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ponerse de acuerdo.
Amado, yo no estoy hablando de que vamos a comenzar a orar con temor y de que oremos porque viene el fin del mundo, porque esto se va a acabar. No, no. El Señor Jesucristo dijo que en aquel momento levantemos nuestra cabeza, dice, porque vuestra dignición, dice, nuestra manera completa de ser redimidos por el Señor está a la mano. Mientras haya un río de la presencia de maldad, habrá un río de la presencia de Dios. Oh, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, que nosotros nos encontremos en el río de Dios en aquel momento. En el río de Dios en aquel momento. Oración en armonía. Santiago capítulo 1 versículo 21 nos habla del tercer elemento que debemos de tener para poder recibir esta palabra del enemigo invisible de los tiempos del fin. Por lo cual, desechando, dice la palabra, toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid, como dice, recibid con humildad la palabra implantada. En este momento que yo te estoy hablando y te estoy predicando, se está implantando la palabra sobre tu vida, se está implantando en tu corazón. Pero la Biblia dice, recibid con humildad la palabra implantada en vuestros corazones. ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único? Que aunque es negativo, no huye, no se va, aunque la presencia de Dios esté presente. ¿Sabes qué es? El orgullo. Fue en los cielos donde la Biblia nos dice que Lucero, ahora conocido como Satanás, en ese momento adorando a Dios, exaltando el nombre de Dios en medio de la gloria de Dios, en medio de la presencia de Dios, hasta que se encontró, dice, soberbia, orgullo en tu corazón. Estaba presente el orgullo, a pesar de que la gloria de Dios estaba ahí. Hay muchas personas que cuando están escuchando predicar al pastor, están argumentándose y están, el pastor dice eso, pero yo no creo así, yo creo esto y lo otro. Si el pastor dice lo otro, pues sí, está diciendo esto y lo otro, pero, esto lo está diciendo por mí todo esto. Hay que recibir con humildad la palabra implantada en nuestros corazones, donde uno dice, Señor, te necesito. Dice que esa palabra es poderosa para salvar nuestras almas. Para salvar nuestras almas. Un cuarto elemento lo encontramos en Proverbios capítulo 19, versículo 11. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Dice de esta manera, la vamos a proyectar ahí en la pantalla. Proverbios 19, 11. La discreción del hombre le hace lento para la ira. Diga conmigo, discreción. Una vez más, discreción. Dice que la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria, la gloria del hombre, es pasar por alto una ofensa. Pasar por alto una ofensa. Pon ese mismo versículo, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Las personas sensatas no pierden los estribos. ¿Qué es lo que el pastor está diciendo? Que se olviden. No voy a esa iglesia. ¿Cómo se ponen a orar por un presidente antimigrante? Ya no voy ahí. El problema es que no se puede hablar con estas personas porque se ofenden fácilmente. Si tan solo se sentaran a escuchar
entenderían que mi mayor deseo es que todos tengamos nuestros documentos, que todos arreglemos nuestros documentos, que todos estemos legales en esta nación, sin sacrificar los valores bíblicos. Los valores bíblicos, que eso será clave al final del tiempo. No permitas que las ofensas controlen tus decisiones de vida. Yo estoy orando por personas en la iglesia. Estoy orando por personas que, sin entenderlo o pensando que tienen la razón, están ofendidos. La Biblia dice: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Si yo tomara a pecho cada ofensa que he recibido de cada persona, ya no estaría aquí. Ya no estaría ni en este planeta. Creo que me habría ido a vivir a algún planeta diferente. Pero dice la palabra que se gana el respeto pasando por alto las ofensas. Ponlo por favor en la nueva versión internacional. Yo sé que ha avanzado el tiempo. Ya voy a ir terminando. No me han tenido por varias semanas. Por favor, quédense conmigo. Dice la Biblia: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Si estás ofendido, te invito a que vengas a hablar conmigo. Nos sentemos y hablemos como personas adultas, maduras. Comparte tu punto de vista. Yo te voy a compartir el mío, basado en la palabra de Dios. Un quinto elemento muy importante para las cuestiones del fin lo encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 7 en adelante. Lo voy a leer. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice de esta manera. Perdón, 2 Tesalonicenses. Es 2 Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Una característica muy importante al final de los tiempos es amor por la verdad. Amor por la verdad, no que quiero saber la verdad de esta persona o de aquella, no. Amor por la verdad de la palabra de Dios. Amor por la verdad de la revelación. Amor por la verdad de lo que Dios está hablando a su iglesia en este tiempo, en este momento. Amor por la verdad. Hasta este momento les he mencionado 5 elementos que son claves para avanzar en este tiempo y entender lo que estamos hablando. Número 1, revelación y discernimiento. Número 2, oración en armonía. Número 3, humildad para recibir la palabra implantada en nuestros corazones. Número 4, no permitas que las ofensas controlen tus decisiones. Número 5, amor por la verdad. Amor por la verdad. Y número 6, lo encontramos en Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, los primeros 3 versículos. Dice la palabra: si habéis pues resucitado en Cristo,
Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estos primeros 3 versículos del libro de Colosenses, en este capítulo 3, nos hablan de una característica muy importante, y es poner nuestro afecto, es decir, nuestra inclinación hacia algo, nuestras prioridades en las cosas de arriba. Quiero que sepas algo. Si en este tiempo que estamos viviendo, en esta era en que está entrando la iglesia, si tu prioridad no son las cosas de arriba, quiero que sepas algo, todo lo demás comenzará a ganar en tu vida. Alguien se preguntará, ¿por qué tienen que hacer las cosas así? ¿Por qué no es de otra manera? Simple y sencillamente la respuesta es porque así son las cosas de acuerdo a la palabra. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí, o ya adultos medio jóvenes, vieron la serie Mandalorian? Yo la vi, soy el único que la vio. Ahorita solo los jóvenes están entendiendo lo que estoy hablando. En esta serie, este personaje, este Mandalorian, vive bajo un código. ¿Se recuerdan, jóvenes? No se puede quitar la máscara. Tiene que llevar ciertos códigos de cómo hacer las cosas, cómo llevarlas a cabo, cómo se deben de hacer. Y cada vez que los Mandalorians se reunían, y se reunían con una persona de mayor autoridad, o el que tenía mayor autoridad, aunque uno de los Mandalorians estuviera diciendo que no le parecía esto, no le parecía lo otro, había una respuesta que le daba, y ese era el punto final de la discusión. ¿Se recuerdan cuál era la respuesta? This is the way. Y todos los demás respondían, ¿cómo, jóvenes? This is the way. Cualquier idea que tengas diferente acerca de las cosas del fin, cualquier evangelio que tengas diferente en tu mente, quiero que sepas algo. This is the way. Ahí ahorita solo los jóvenes entendieron lo que estoy hablando. Ahí cuando lleguen a sus casas, pregúntele, hijo, ¿y qué era que decía el pastor acerca de eso? El tiempo avanzado. Termino con este versículo y dejo lo demás para lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 12. This is the way. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miremos ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. La Nueva Traducción Viviente dice, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Debido a Hollywood y la industria cinematográfica, y debido a la mala enseñanza y la comunicación de una hermenéutica incorrecta,
mucho creyente piensa y tiene la idea que el diablo vive en el infierno. El diablo no vive en el infierno. El diablo no está en el infierno. Las tinieblas gobiernan una atmósfera espiritual. Hoy yo no tengo tiempo de explicar eso, lo voy a explicar el siguiente domingo, porque estos son temas donde se debe de tener bastante tiempo, pero debido a que estamos transmitiendo también, no quiero pasarme más del tiempo, ya me he pasado bastante. Pero nuestra lucha, dice el apóstol, no es contra enemigos de carne y hueso. Son huestes espirituales. Y estas huestes, este tipo de movimiento, tienen influencia sobre naciones, sobre gobiernos, sobre personas, sobre sistemas, sobre ideologías, sobre pensamientos. Y es ahí donde uno tiene que tener discernimiento. Como los hijos de Isaacar, yo oro por aquellas personas que van a tener un corazón dispuesto para Dios. Pero oro de una manera muy especial por aquellas personas que han tomado una actitud pasiva, una actitud neutral, pensando que a ellos no les va a afectar. No les va a afectar. Termino con este pensamiento que lo dije durante la predicación. Al final del día, no va a ser relevante si la iglesia era grande o pequeña, si la iglesia tenía esto o lo otro, si éramos de esta denominación o la otra. Al final del tiempo, en el momento que se estén dando todas estas cosas, lo relevante va a ser cuál es el discernimiento que tienes de esto, cómo estamos orando en armonía, qué humildad estamos teniendo, cómo nos hemos liberado de las ofensas. ¿Sabían ustedes que las ofensas es la razón número uno por la cual mucha gente se aparta del camino de Dios o dejan una iglesia? Tenemos que tener amor por la verdad y poner nuestro afecto en las cosas de arriba. Yo quiero que tú recibas esto con el espíritu correcto. Cuando digo poner nuestra afecto en las cosas de arriba, no estoy diciendo vamos a vivir así todo de pronto, porque hay creyentes que comienzan a vivir estas cosas de una forma que se vuelven raros. Y la gente le queda viendo, no, dice ese hermano, esa hermana es raro, solo habla de esta manera, solo dice esto y lo otro. No, tenemos que seguir viviendo la vida, tenemos que seguir avanzando en la vida. Hay objetivos, hay propósitos que tenemos que cumplir. Pero no te olvides, no te olvides, no te olvides, no puedes ser neutral. No puedes ser neutral.